Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de una persona muy especial que ocupa un lugar muy importante en la izquierda y en el liberalismo francés, que viene siendo Edgar Morin, cuyo nombre era Edgar Morin, era su nombre real. Su seudónimo de Morin era por un conductor, un locutor de programa de radio. Él nació en París, Francia, en julio de 1921 y es un ícono del liberalismo francés. Y va implícita su religión, ya que su religión era el ateísmo. Y es preciso que mencione que Edgar Morin participó en diversos movimientos subversivos. Uno muy claro fue la Guerra Civil Española en los años 30. Y tenía a su rival, quien era Francisco Franco. Porque Francisco Franco era ultraderechista. Por eso fue la razón de la cual se gestó la Guerra Civil Española, por cuestiones de ideologías políticas. Edgar Morin fue uno de los filósofos más representativos y más renombrados que obtuvieron apogeo en la década de los 50. Y ahí hay un dato clave. Y el dato clave es que en 1951 tuvo una disputa, un inconveniente con Joseph Stalin, porque él solo trabajaba para su élite, a pesar de que era socialista. Edgar Morin quedó huérfano de madre a los 10 años y vivió con su padre. Una de sus aficiones era el ciclismo y tuvo un libro, o escribió un libro que se llamaba Alemania Año Cero. Y fue aliado o fue estimulante de Hannah Arendt. Porque como ya lo había mencionado, en el siglo XX el socialismo y todas las mentalidades abiertas, las sublevaciones con el Estado empezaron a tener cabida. Ya todos comenzaron, o sea, la heterodoxia empezó a incrementar, hasta que ya en Latinoamérica empezó a haber diversos movimientos subversivos. Bueno, el día de hoy en México hubo una noticia muy importante. Murió Luis Echeverría a los 100 años. Esta es una manera directa de decir que Edgar Morin y Luis Echeverría eran coetáneos, pero a la vez heterogéneos en sus ideologías y o maneras de pensar. Porque en el post-apogeo de Edgar Morin en México, ustedes recuerdan el genocidio que hubo en el Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. Sí, cuando los normalistas de la Ciudad de México marcharon de la Normal al Zócalo. Y ahí en la avenida San Cosme y Puente de Alvarado hubo la matazón.
Aunque a estas personas se les ha llamado excluidos, estaban manifestando un desacuerdo. Y aquí es el oxímoron de que son la mayoría y se les llama personas que se encuentran en márgenes sociales. También es preciso mencionar que Edgar Morin era antifascista y estuvo correlacionado el movimiento de Hitler de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese en esa época, Edgar Morin tuvo títulos de geografía e historia y posteriormente tuvo un título de derecho, de legista. En términos menos comerciales, y estimuló el ateísmo, porque se pretendía dejar la iglesia a un lado. Y estudió en 3 universidades muy importantes, que era la Universidad de París, la Universidad de Toulouse-Lautrec y por supuesto, la más importante, la Universidad de Sorbona, de la Sorbonne de París. Y ahí estudió también Roland Barthes y Jean-Paul Sartre, personas que se cuestionaban quién era Dios. Y fue el pábulo para la educación liberal de Francia. ¿Ustedes recuerdan el episodio de Santo Tomás de Aquino, remontándonos como 9 siglos atrás aproximadamente? Que al principio él era muy devoto de la religión, pero él dejó la religión a un lado y le costó 9 años de prisión. ¿Y qué pasaba en Francia? Los estudiantes se comenzaron a preguntar: ¿quién es Dios? ¿Y qué ha hecho por nosotros? Era lo que ellos decían. Y de ahí un derivado es el existencialismo, que es salir del sistema creando tu propia esencia. Y bueno, regresando un poco al tema de Luis Echeverría, él era de un partido muy conservador de México. Y ya planeaban, ya en sus últimos años de vida, aplicarle un juicio. Pero ahora ya es demasiado tarde. Todavía a finales del año 2006 fue vinculado a proceso. Pero él ya es una persona mayor. Y para concluir, para cerrar con broche de oro, es preciso decir que ellos son coetáneos, pero heterogéneos. Haz de cuenta. Edgar Morin es de derecha. No, Edgar Morin es de izquierda, perdón. Y Luis Echeverría es de derecha. Edgar Morin es filósofo, crítico del sistema. Y Luis Echeverría es la persona que lo estimula, que reprime el enemigo. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.